Steel, el dominio de los elementos. Luego de enfrentarse al apocalipsis, Max Steel decidió confrontar otra vez a la extinción, pero de la mano de un nuevo personaje vende juguetes, Elementor. ¿Quién no se emocionó en su tiempo por tener a este monstruo de muchos colores locos? Yo sí lo hice. El villano Cambiaforma resultó una muy buena idea para vender figuras. En su tiempo, los anuncios de televisión dominaron pantallas de México. Elementor de agua, tierra, fuego, aire y metal. Ay mami, nada más de recordarme da hype. Obviamente, la justificación de la existencia de esta nueva línea de productos llegó con una película que también sirvió de secuela para Especies en peligro de extinción, que venía dentro de un DVD en cajas de cereal. Ok, hablemos de lo que notamos en primer plano. Pasamos de tener gráficos de PlayStation 1 que ya se veían más o menos raros a unos muy decentes de Xbox 360. Sigue sin ser una proeza en la animación, pero es agradable ver que decidieron meter un poco más de esfuerzo. La cinta anterior sobrepasaba apenas la hora, mientras que esta dura un poco más de 50 minutos. Las expresiones faciales ya no parecen tan robóticas y existe una variedad decente de escenarios para que no se sienta como que todo es un reciclaje y que siempre estamos en la selva. Tengo que decir que la apariencia del Elementor es muy ruda. Si bien en la escena final de la película pasada se veía un poquito más tenebroso, aquí los cambios creo que sí le sentaron bien. Al menos en cuanto a tamaño y escala me pareció correcto. Hablando en sí de la trama, no es realmente complicada, pero se preocuparon bastante por meter alguno que otro giro y revelaciones que cambian al Max Steel que conocemos, en especial si ya habíamos visto la serie, que aún con su mala animación, créanme que algunos capítulos tenían historias que honestamente entretenían bastante. La introducción de los isótopos es algo extraña porque no logro asimilar el objetivo de crear objetos que cambien el clima. O sea, sí, tal vez podrían evitar desastres naturales, pero en las manos equivocadas, no sé, siento que sería una tontería de proporciones bíblicas. Entech tiene la mala costumbre de crear armas de destrucción masiva. Y acostúmbrense porque no será la única vez que vamos a hablar de eso aquí. Las siguientes películas tienen unas cosas que dices, dude, ¿estos vatos en serio son buenos o realmente son una corporación maligna que buscan destruirnos a todos? O sea, si ellos mismos utilizaran los isótopos de una mala manera, podrían provocar extinción de especies animales. Justo lo que trataban de evitar en la película pasada y que era uno de los mensajes más potentes. Así que el uso de estas cosas e incluso la consideración de la creación de estas sigue siendo un misterio para mí, que no tiene sentido cómo podrían utilizarlo para el bien. O al menos si lo llegan a usar de una buena manera, no se me ocurre una forma en la que alguien no podría simplemente de malas provocar el apocalipsis un martes por la tarde. Elementor es, aparte del antagonista principal, un clon de Biocon. Quiero que recuerden esto porque en un futuro me estaré quejando de ello. El villano tiene una personalidad muy plana, o sea, solo piensa en quiero mis isótopos, quiero destruir a Max Steel, luego vamos por el siguiente, luego otra vez trataré de destruir a Max Steel. De pronto se habla de una motivación de destruir y crear como si fuera Diosito, sin embargo no se siente como algo realmente auténtico. Mientras Psycho tuvo la idea de extinguir y engañar a Biocon por su propia cuenta, Elementor solo hace las cosas porque su papá se lo ordenó. Eso le quita muchísimo gancho al muchachón. Además, en esta película no se aprovecha demasiado las capacidades de los elementos y los poderes que tiene este cuate, debido a que los combates creo que son demasiado simples. Argumentablemente tiene sentido, pero más imaginación en las peleas no le habría caído nada mal. Al menos, no sé, meter una coreografía más elaborada como hicieron en la cinta anterior cuando pelea contra Psycho, porque en esta cinta creo que no le echaron demasiadas ganas a lo que fueron las peleas. Hablemos un poco del protagonista. A partir de este punto de la historia, la identidad secreta es eliminada por completo y tenemos a Max Steel en todo momento 24/7 los 365 días del año. Nunca explican por qué pasó esto, qué fue de su after ego, qué fueron de los personajes secundarios que aparecían antes, por qué de pronto decidió dejar de ser güerito.
Pero bueno, digamos que es una decisión ideal, porque en algunas ocasiones las secciones del blanquito eran absurdas y no aportaban absolutamente nada interesante. Al tener a Max Steel en todo segundo podemos explorar más su naturaleza interna y de paso eliminan el relleno, que al menos en lo que fueron la serie y la película pasada era demasiado molesto y hasta incluso meloso, como que nada más estabas pensando en que ya deseabas el momento en el que se pusiera su uniforme de agente secreto o de deportes extremos y se pusiera a dar vueltas por ahí, porque neta que verlo tener una cita con la tipa cuidadora de animales no me importa para nada. A partir de este punto se dejó de lado todo esto. Los deportes extremos ahora pasaron de ser el trabajo secundario a un simple pasatiempo que incluso Max y sus compañeros utilizan para entrenar, preparándose para sus misiones. También la parte del entrenamiento me saca de onda, porque no es como que veamos que el tipo tiene maestros que le enseñan artes marciales o algo por el estilo. No, su entrenamiento es andar de paseo por todo el mundo y haciendo todo tipo de acrobacias. Digo, debe ser el mejor trabajo del mundo. Hablando de sus compinches, estos me agradaron. Tienen un papel más importante y no son tan inútiles como antes, que solamente servían para ser secuestrados. No sé si soy el único que notó una extraña atracción entre Max y Kat. Y hablando de ella, tiene unos cambios extraños en estas películas. Pasó de ser la amiga ruda y valiente a ser más delicada y una especie de interés amoroso, pero ya hablaremos de eso después. En esta cinta creo que aún mantuvieron esa esencia de que ella podía hacerlo todo. En el dominio de los elementos se nos revela un poco más acerca del origen de Max, y resulta estar conectado con el de Elementor, así que logran entablar una conexión entre ambos personajes, pero no se profundiza para nada. Funciona, sí, tiene sentido y en ningún momento como que sientes que te lo sacaron de la nada, pero siento que pudieron haber jalado un poquito más de ese gancho para mostrar un poco más de dualidad entre ambos personajes. Lo que sí es que Jefferson actúa como un líder nefasto en esta cinta, hasta el punto de ser un personaje molestísimo. Tan difícil era decirle a Max y al equipo de la situación del quinto isótopo desde el principio. De saberlo antes, pudieron usarlo en contra del villano. En cierto modo siento incompetente la postura del padre de Steel, porque no tiene sentido. Todo lo que provoca ese señor es que la situación empeore una y otra vez cada que trata de ayudar. Max Steel, el dominio de los elementos, fue la primera película que vi del personaje tras la serie y me parece decente. Mantiene la línea y estilo de la primera. Es más corta, eso sí, y el villano pues es mucho menos interesante, aunque el concepto sí creo que atrapa bastante y, desde luego, funcionó para su objetivo, que era vender juguetes. De hecho, creo que esa sería una enorme diferencia con respecto a la anterior, ya que aquí sí noto que Elementor tiene un chingo de formas porque estaban esperando venderte al de agua, al de tierra que se convierte en piedra, al Elementor gigante de metal, etc. La jugada les funcionó porque hubo un par de años en los que a Santa Claus y a los Reyes Magos les estuve pidiendo un par de esos monstruos y aún me quedé con ganas de tener al de metal. Y no sé si vieron alguna vez que había uno enorme, no sé de cuántas malditas pulgadas. Yo lo quería y aún lo quiero. Como dato curioso, cuando era niño puse a Spider-Man a enfrentarse a mi Elementor de aire. Crossovers vergas que no tiene ni en el MCU. Como era obvio, la línea fue un éxito y Mattel se encargó de hacer todo tipo de mercancía enfocada en esta película y en Elementor, ya que no debo haber sido el único que se dio cuenta, pero teníamos comerciales de todo tipo de presentaciones de estos malditos personajes alrededor de 2005 y 2006. Me trae bellos recuerdos esa hermosa noche de domingo en la que encontré mi DVD dentro de una caja de Choco Crispies. La película del dominio de los elementos venía acompañada de unos capítulos de My Scene dentro de ese hermoso disquito. Estas eran unas muñecas extrañas que junto a Barbie buscaron competir con las Bratz. ¡Ay, qué recuerdos! Pero la cosa no acabaría ahí, pues el gigante de colores tendría planes ocultos para crear un mundo perfecto en una secuela que llegaría tan solo un año después. Así que, como es obvio, vamos a continuar con las reseñas de Max Steel, así que no olviden comentar aquí abajo cuáles son sus opiniones al respecto de esta película, o incluso si ya quieren dejar algunas recomendaciones para los siguientes videos. También me gustaría leer sus experiencias con las figuras de esta línea. Creo que debe haber muchas presentaciones que incluso a mí se me escaparon y que tal vez ustedes aún tienen debajo de sus camas. Sin más por el momento, nos vemos en la siguiente. Bye bye.